Desde el Grupo Parlamentario de Vox nos alegramos de poder hablar de los grandes olvidados en la política de esta Cámara. Y es que ha llegado la hora de poner de una vez por todas a los jóvenes en el centro. Porque hablar de juventud es hablar de futuro, pero hablar de juventud también es hablar de presente. Y durante demasiado tiempo los políticos de esta Cámara se han dejado embriagar por sus delirios separatistas que han debilitado el futuro de las próximas generaciones. Se han fulminado millones y millones de euros en pseudoestructuras de Estado ilegales y en chiringuitos varios. ¿A costa de qué? Pues de saquear a las familias y a los trabajadores y a costa también de endeudar todavía más las arcas públicas. Y cada vez que ustedes endeudan para seguir costeando su gran industria política, están colocando una piedra más en la mochila de nuestros jóvenes. Una mochila que tendrán que cargar a sus espaldas durante el resto de su vida por culpa de su irresponsabilidad. Y hace unos días el presidente Aragonès anunció que quería endeudar todavía más a los catalanes. Y es que hoy en día, tan solo por nacer en Cataluña, cada nuevo catalán ya debe 10.000 euros. Eso quiere decir que un recién nacido, un bebé que nazca ahora mismo en Cataluña, ya nace con una deuda de 10.000 euros debajo del brazo. ¿No se dan cuenta que para costearse sus carísimos delirios ideológicos climáticos, separatistas, feministas y de género, están arruinando a los catalanes? ¿No se dan cuenta que están hipotecando el futuro de nuestros jóvenes catalanes? Miren, no pueden pretender ayudar a la juventud a tirar adelante y a la vez gastarse todo su dinero en gasto político e ideológico, como hacen ustedes. Si no, hagamos una radiografía del panorama actual. Y es que la situación de la juventud en Cataluña refleja un diagnóstico muy preocupante en todos los sentidos, en materia laboral, en materia educativa, de vivienda, de emancipación y de formación familiar. En materia económica, por ejemplo, los jóvenes de entre 16 y 29 años han sido particularmente golpeados por la doble crisis y la inestabilidad de la economía local, nacional y global. Y, por desgracia, los jóvenes son la generación de las crisis económicas, son la generación de las incertidumbres y de la falta de expectativas. Y es que el ascensor social lo han roto ustedes, els senyors del Govern. Y en este sentido, ahora mismo, por desgracia, nos encontramos en un barco que está en pleno naufragio. Y en este barco tenemos en el timón a los peores capitanes posibles. Las implicaciones de la precariedad laboral juvenil trascienden el ámbito puramente laboral y repercuten también en el proyecto vital de los jóvenes, a su capacidad para poder formar una familia cuando ellos deseen y en las perspectivas de emancipación y desarrollo personal. Y es que los datos son alarmantes. El sistema de indicadores sobre la juventud señala estadísticas que no son nada favorables para la fotografía laboral y mercantil de las personas jóvenes en Cataluña. Con datos del año 2021 y englobando la franja de edad de entre 16 a 29 años, nos encontramos con una tasa media anual de paro del 22,3%, con una tasa de temporalidad del 49% y una ocupación por cuenta propia del 5,8%. Además, el mercado laboral juvenil se ha centrado principalmente en el tercer sector, que es un síntoma, como muchos de ustedes sabrán, de debilidad de nuestro tejido industrial, que normalmente se asocia con trabajos más estables y duraderos de los que corresponden al sector servicios. Y es que la situación de los jóvenes puede ser muy diversa. En algunos casos hay jóvenes que buscan trabajos estacionales en el tercer sector. Y es que en una región donde el turismo constituye una parte significativa de nuestro PIB, muchos jóvenes optan por trabajos estacionales para compaginarlo con su programa de estudios.
Pero lo que no podemos permitir en ningún concepto es que si un catalán quiere acceder a un puesto de trabajo estable, con proyección de futuro y que le permita desarrollar su proyecto de vida personal, laboral y familiar, no pueda hacerlo por falta de oportunidades. Y en este sentido, hay que dar oportunidades para que los jóvenes puedan escoger su rumbo y, por tanto, puedan escoger su futuro. Y en este sentido, ustedes, diputados, tienen que entender de una vez que no son ustedes quienes dan trabajo a los catalanes, son las empresas. Y en este sentido, por lo tanto, les pedimos que dejen de poner palos en las ruedas y permitan que aquellas pequeñas y medianas empresas puedan crecer, que permitan que los autónomos puedan prosperar y apoyen de una vez por todas el emprendimiento juvenil. Sean valientes, por favor. Porque ustedes han creado una situación de inseguridad jurídica jamás vista. Han creado un clima fiscal y burocrático inasumible que ha llevado a muchos jóvenes a pensar, con gran acierto, que emprender con ustedes en el Gobierno es un auténtico suicidio. Y tan solo los jóvenes, pues con recursos familiares, son capaces de aventurarse a emprender. Y aquellos trabajadores y más humildes con ustedes en el Gobierno jamás podrán hacerlo. Si los jóvenes no tienen un trabajo digno, jamás podrán prosperar, jamás podrán desarrollar su proyecto vital y familiar, y esto lo vemos con la bajísima tasa de emancipación. La tasa de emancipación domiciliar es del 17% y más del 10% de los jóvenes catalanes necesita recibir ayuda de los familiares para poder hacer frente a los pagos de su vivienda. Y con ello se hace muy difícil poder formar una familia y emanciparse. Y a esto hay que sumarle, además, la nefasta situación del acceso a una vivienda por parte de nuestros jóvenes, que empeora las posibilidades de emancipación y de formar una familia. Y es que los problemas de oferta en los mercados de alquiler y de compra, producidos en gran medida por una intervención pública atroz, dificultan la adquisición de una vivienda o estancia en alquiler por parte de la juventud catalana. Los jóvenes catalanes jamás podrán acceder a un trabajo digno, ni a una vivienda, ni a formar su propia familia, sin un sistema educativo fuerte y centrado en el conocimiento. Y es que la Generalitat no ve el sistema educativo como la clave del ascensor social, porque no les importa el futuro de los jóvenes, tan solo les importa su futuro. Porque han usado incluso los colegios como un centro de adoctrinamiento donde muchos niños han sido señalados por ser hijos de policías, por ser hijos de militares y por ser hijos de guardias civiles. Los niños catalanes han sido espiados en los recreos para obligarles a hablar catalán, y eso es lo único que les ha importado a ustedes desde el Govern de la Generalitat. Por eso han destinado también millones de euros en el chiringuito de la Plataforma per la Llengua, en vez de destinar esos recursos y ese dinero en construir unas escuelas dignas y no barracones. Después el presidente Aragonés, que ahora no está presente, pero el presidente Aragonés ha dicho en su intervención que apuesta por la FP. Eso es mentira, eso no casa con la realidad. Porque si no, hubieran asegurado plazas anuales de formación profesional y hubiéramos evitado vivir la situación que se tuvo que vivir el año pasado en Cataluña, con miles de jóvenes sin plazas de formación técnica por la mala gestión del Govern de la Generalitat, porque se han olvidado de promover la cultura del oficio, olvidándose también de la financiación de la FP y desechando la labor empresarial en el diseño de las materias curriculares. Porque ni les preocupa ni les ha preocupado jamás el futuro de los jóvenes. Y tampoco la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y han perseguido todo lo que han podido y más a la educación diferenciada y a la educación cristiana. Sin embargo, no les ha importado, no han tenido ningún tipo de reparo en introducir el Islam en varias escuelas de nuestra región, de Cataluña. Y aunque a ustedes les pese,
pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que haya futuro para nuestros jóvenes. Y no quiero acabar sin antes dirigir unas palabras a los jóvenes, muchos jóvenes que nos estarán viendo, que me consta. Y en este sentido, desde nuestro grupo parlamentario, les queremos dar todo nuestro apoyo. Porque, jóvenes de Cataluña, en Vox tenéis el apoyo definitivo a vuestros proyectos y a vuestras ilusiones, pero jamás encontraréis en nosotros un partido que os prometa un camino fácil. Porque no os vamos a mentir y tampoco os vamos a hacer falsas promesas que después puedan frustrar vuestras ilusiones, porque de eso ya se encarga el Govern de la Generalitat. Y solo nosotros vamos a defenderos, porque solo nosotros defendemos el futuro. Eso sí, desde Vox os queremos pedir una cosa, y es que fortalezcáis vuestras convicciones morales de responsabilidad, de trabajo duro, de sacrificio, de honradez, de esfuerzo, porque son aquellas que el día de mañana os van a permitir tener éxito en vuestros proyectos y, sobre todo, os harán libres, porque os quieren sometidos a su ideología sumisa de paguitas y limosnas. Y no lo permitáis, jóvenes, no lo permitáis. Estudiad, esforzaos y trabajad. Y, sobre todo, recordad que tenéis derecho a trabajar, que tenéis derecho a una vivienda digna y, sobre todo, que tenéis derecho a vivir y no a sobrevivir de limosnas y de paguitas. Vox está con vosotros. Muchas gracias.